Buenas, les vengo a hablar sobre el ABP de Derecho Administrativo. El ABP es aprendizaje basado en problemas. La responsabilidad por falla del Estado es el título de la imputación de mayor relevancia dentro del ordenamiento jurídico colombiano en cuanto a las actuaciones irregulares de la administración generadoras de perjuicios se han convertido en el criterio usual de responsabilidad administrativa. En efecto, no ha sido responsabilidad objetiva, sino una responsabilidad por fallas de la mayor tradición con fundamento en que los principios de legalidad y buen servicio público son vulnerados dentro de la actuación de las entidades públicas, lo que significa que el Estado ha convertido en principal transgresor del ordenamiento jurídico, ya que en las fallas del servicio de una u otra manera lo que existe es una violación de normas que protegen los derechos de los particulares. Por lo anterior, el presente ensayo se realiza un estudio jurisprudencial de la responsabilidad administrativa del Estado por falla del servicio, de manera que se expondrá su evolución y la situación actual de la misma. Traducción. Con el presente ensayo se pretende analizar la institución de la falla del servicio en el sistema jurídico colombiano y su referencia en el derecho comparado. Específicamente en el derecho español y el derecho francés, los sistemas son próximos a dicha institución. En las anteriores circunstancias, el Estado realiza a partir de los orígenes clásicos de la teoría del ordenamiento jurídico, lo cual es eminentemente pretoriana, cuando las decisiones del Consejo de Estado francés le dieron inicio y consolidación para pasar en análisis de la institución en nuestro ordenamiento y terminar con la referencia española de este título de imputación. La falla de criterio de responsabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. En el derecho colombiano, la falla aprobada se ha constituido en el título de imputación de responsabilidad por excelencia, en la medida que las actuaciones irregulares de la administración han constituido el fundamento tradicional de responsabilidad del Estado. En efecto, si se analiza la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta ha sido la mayor expresión de responsabilidad administrativa, a pesar de que la responsabilidad objetiva es de más vieja data dentro del nuevo sistema jurídico. De la misma manera que la concepción clásica francesa de responsabilidad por fallas en el ordenamiento nacional se han consagrado en el principio como acumulabilidad de esta. Los eventos de sentencia de 18 de octubre de 2017, en que la administración no ha actuado, lo ha hecho tardíamente o la actuación ha sido anómala. Lo anterior significa que la actividad del Estado en este título de imputación de responsabilidad se enmarca en conductas positivas, como el caso en que la administración ha actuado mal, y las conductas omisivas para las circunstancias en que no haya actuado o actuación ha sido tardía. La jurisprudencia del Consejo de Estado desde los inicios ha sido clara en contemplar la forma de falla del servicio a partir de los criterios tradicionales de responsabilidad subjetiva para identificar este título de imputación, donde la omisión administrativa, por ejemplo, han dado lugar a atribuciones de responsabilidad e indemnizaciones de perjuicios como la consecuencia del no actuar de la administración. Pero es el actuar de la administración el que ha caracterizado y determinado la noción de falla de servicio, porque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha seguido este criterio. Sin desconocer lo que identifica la responsabilidad subjetiva, es que la actuación sea irregular en las diversas modalidades que existen, porque es preciso indicar que este término tiene una gran amplitud y se puede identificar en un sinnúmero de actuaciones de los órganos del Estado. Circunstancia que nos lleva a alejarnos de algunos criterios del Consejo de Estado colombiano, que parece adoptar sin mayores reparos la noción clásica francesa, a que hicimos referencia en el capítulo anterior. De todas maneras, en la falla aprobada del servicio es necesario demostrar la irregularidad en el actuar público, es decir, la culpabilidad de la administración, lo que significa que además de acreditar la actuación, el daño en nexo casual, es preciso evidenciar un Estado alejado de criterios de buen servicio público y, por lo contrario, se presenta como vulnerador de derechos. En la falla anónima, la actuación es impersonal. Esta modalidad de responsabilidad subjetiva muestra una actuación irregular
de la administración que no puede atribuirse o imputarse a personas físicas determinadas, pero que se relaciona directamente con el servicio público de actividad administrativa. Es decir, que no se puede separar de ellas. Por esta razón consideramos que esta tipología de la obligación indemnizatoria de perjuicios de alguna manera se aleja concepto de falla o falta personal, por cuanto se contrapone a la misma, en la medida que en la falla personal tanto la actuación como la responsabilidad son atribuibles a una persona determinada, con la salvedad que en este caso, por ser una irregularidad atribuible exclusivamente a quien incurrió en la actuación, la responsabilidad se imputa igualmente a la persona sujeto activo. En cambio, en la anónima el acto es impersonal, pues no se puede identificar quién lo cometió, pero sí determina los hechos que sirven de fundamento a la asignación de la responsabilidad. La carga de la prueba identifica a la falla presunta por su parte, indica una actuación de la administración donde se presume la actuación irregular, es decir, se revela al particular de demostrar el funcionamiento anormal del servicio, y en estas circunstancias se considera que la entidad pública ha vulnerado principios de buen servicio público, siendo la actividad médica la que constituye el campo de aplicación de dicha clase de imputación, que de todas maneras no ha sido informe en su concepción, pues ha ido desde la falla probada a la presunta, pasando por la variación de régimen probatorio utilizado para acreditar la actuación de la entidad pública y determinar la responsabilidad de la misma. En efecto, el criterio de la falla probada para atribuir responsabilidad por la actividad médica sin distinguirla de las demás actuaciones de la administración se ha utilizado desde tiempo atrás. Aún hoy en día se viene aplicando en esta clase especial de responsabilidad con fundamento de quien alega la falla debe probarlo así. No se le reconoce al particular ninguna ventaja probatoria frente al ente público, como ocurre en otras modalidades de responsabilidad médica, pero la noción de falla probada en asuntos médicos ha tenido fuertes reservas por ser tan especial y técnica de la actividad médico-asistencial, y en esta medida se han desarrollado criterios como el de la mejor posición de probar para indicar que la administración se encuentra frente al particular en una posición más favorable para demostrar que su actuación se ajustó a los procedimientos técnicos científicos y que respecto a los cuales al paciente o particular le queda muy difícil demostrar una actuación irregular de la misma. Significa lo anterior que la noción de la mejor posición para probar se constituye en un antecedente o sustento para la acreditación de teorías de la falla presunta del servicio, en donde el particular iguala su posición frente a la administración en asuntos de responsabilidad médica, porque se le otorga la ventaja de que no tiene que entrar a demostrar el funcionamiento irregular del servicio público, sino que esto se presume con fundamento en que la administración tiene una mejor capacidad probatoria para la exoneración de probar no es absoluta, ya que esta en la obligación de demostrar presión estatal el daño y el nexo causal, en la medida que cualquier imputación de responsabilidad administrativa tiene que derivarse de un actuar de órgano público o de un particular que desarrolle servicios públicos o actividad administrativa. Es lógico que en actividades médicas asistenciales no se dé el mismo tratamiento probatorio al particular frente a la administración, ya que además de existir desventajas técnico-científicas frente a la entidad pública, hay una posición de inferioridad del particular en la prueba de circunstancias que pueden rodear los acontecimientos que causan el prejuicio. En la medida de una intervención quirúrgica normalmente se realiza a puerta cerrada y con la presencia exclusiva de los profesionales de la medicina, que son los que causan daño, que en ocasiones muestran una falla mínima de la administración, lo que impide que terceros puedan dar cuenta de los hechos, colaborar en la demostración de la actuación irregular. Por tal razón, la jurisprudencia le ha dado al particular algún alivio en la obligación de probar la culpabilidad en estos casos. Por las anteriores circunstancias del régimen probatorio en asuntos de actividad médica, dependiendo del tipo de imputación y responsabilidad que se utilice, ha sido manejado de forma diferente, así que la obligación se demuestra para actuación irregular de la administración en los eventos de falla probada. Se pasó a la denominada carga dinámica de la prueba, en donde la posición de la parte frente al asunto a probar determina la obligación de, a partir de las actuaciones contenciosas, los elementos de juicio para acreditar los supuestos de hechos
objeto de prueba en el caso de la falla del servicio. Hay que decir que corresponde al particular demostrar la actuación defectuosa del órgano del Estado, mientras que a la entidad pública le compete demostrar que actúa ajustada a la legalidad, a los criterios de buen servicio público y una adecuada actuación administrativa. En algunos casos la jurisprudencia del Consejo de Estado ha identificado la falla presunta con la carga dinámica de la prueba, lo cual no es correcto. Pero cuando la carga dinámica de la prueba se diferencia de la falla presunta en la obligación probada, no es estática, como ocurre en esta última, donde presumiendo la actuación irregular de la administración, que corresponde a las entidades públicas prestadoras de servicios médico asistencial demostrar que actuó correctamente. Por el contrario, existe obligación de probar tanto la administración como el particular dependiendo de su posición frente al supuesto hecho que se pretende demostrar. Y así, quien tenga mejor condición de probarlo debe hacer, implicando esta circunstancia la existencia del equilibrio y la distribución de las cargas de la prueba. Actualmente el Consejo de Estado, sin desconocer la existencia de los títulos de imputación de responsabilidad médica, la falta probada presunta y carga dinámica de la prueba, ha adoptado el criterio de las cosas que hablan por sí solas y los llamados errores crasos. En los eventos de actuaciones irregulares de la administración que son evidentes y manifiestas, por tal razón se revela al particular de la prueba de la culpabilidad de la entidad pública, circunstancia que nos permite decir que en el sistema jurídico colombiano se está abriendo paso la noción de responsabilidad objetiva en los casos de actuaciones médicas asistenciales, porque solo corresponde demostrar la actuación que por naturaleza es irregular y el daño y el nexo causal, pues se le ha eximido al actor de probar la culpabilidad o la falla. Siendo extremadamente difícil para la administración probar que actúa adecuadamente por cuanto cuando el error es evidente, y entonces tendrá que acudir a la eximiente de la responsabilidad para liberarse de la condena, reconocimiento y pago de perjuicio. Así, la noción de falla en el caso de responsabilidad médica ha tenido variaciones en gran interés que han dejado ver una actuación especial que amerita un tratamiento igualmente especial en la atribución de responsabilidad por daños causados como consecuencias de la misma, llevando a la necesidad de distinguir el acto médico en estricto sentido, que es el que está sujeto a los criterios de responsabilidad analizados de los actos o actividades conexas a los actos médicos que se rigen de manera expresa para la imputación de responsabilidad por la noción que falla probada del servicio. En la falla relativa existe ausencia de responsabilidad. La falla relativa, por su parte, hace referencia a que a la administración se le aplica el principio general de desarrollo que expresa: nadie está obligado a lo imposible, y así una entidad pública no está combinada a realizar actuaciones que no se encuentre en capacidad de realizar, lo que significa que si llega a causar un daño ante la no actuación de la administración, la falla será relativa. Significa lo anterior, que no puede atribuirse responsabilidad a las personas jurídicas y obligarlas a la indemnización de perjuicio, cuando los mismos son causados por la actuación de una entidad del Estado, a pesar de que actúa con mayor diligencia, cuidado y utilización de todos los recursos que cuenta, pero sin embargo el daño se produce de manera inevitable, lo cual evidencia que no existe una actuación irregular, por lo que en nuestro parecer se ha presentado una ausencia de responsabilidad, ya que todo daño que se cause no era una obligación automáticamente de reparación. Por otra parte, es preciso indicar que en la falta relativa nos encontramos frente a los conceptos del Estado ideal y al Estado real, en cuanto a que si bien es cierta la obligación del Estado y de la administración protege la vida, bienes y honra a los ciudadanos, dicha obligación se relativiza por las condiciones materiales que se presentan en el país, que hace en ocasiones las autoridades públicas no puedan cumplir adecuadamente con la obligación constitucional de protección, sin que signifique que han actuado irregularmente. Por el contrario, que puede evidenciar de alguna manera que la actuación fue perfectamente diligente y sin embargo se genera el prejuicio por este no es indemnizable al no existir responsabilidad del Estado. Consideramos entonces que en el momento antes planteado, más que existir una falta relativa del servicio, hay una actuación de la administración ajustada
a parámetros de regularidad o legalidad. En estas circunstancias se presenta una ausencia de responsabilidad del Estado, por cuanto el actuar de la entidad pública no es el que produce el daño, y entonces no se contiene el primer requisito de forma de imputación de responsabilidad estatal, como la actuación de un órgano público o particular que cumpla funciones públicas que producen daño, ya que los criterios de responsabilidad objetiva son los que han primado en la asignación de la responsabilidad, pero dentro de las diversas modalidades que falla el servicio es la probada la que tiene mayor sustento y aplicación, ya que es necesario demostrar no solamente la actuación, el daño en su caso, sino también la irregularidad y culpabilidad de la entidad pública. En efecto, de vieja data, el sistema jurídico español ha considerado la responsabilidad por falla como título de imputación para obligar a las administraciones a indemnizar perjuicios, con fundamento en la consagración que hace el artículo 1902 del Código Civil. En conexiones con el artículo 1903 del mismo Código, normas que de una u otra forma involucran la actuación irregular de que incurre en el hecho cuando las disposiciones civiles hablan de la culpabilidad en el sujeto de la actuación. En efecto, la noción de la culpa originada en el derecho privado, así sea de manera poco aceptada, identifica la responsabilidad subjetiva en el Estado español, por cuanto la imputación de esta clase de responsabilidad se hace referencia en los principios del Código Civil que hacen alusión a la responsabilidad civil extracontractual, lo que significa que es el legislador en la regulación de las circunstancias. Solución del caso. Es posible que por acciones realizadas por un tercero particular deba responder la administración resarciendo el daño ocasionado por tales conductas. Sí, es posible por falla del servicio. Es posible por falla del servicio por omisión, ya que la señora Beatriz López de Pájaro instauró varias acciones como quejas y peticiones a la alcaldía de la localidad histórica y Caribe del Norte, a otras identidades del Estado como la Secretaría de Planeación, la Personería, aún sabiendo lo que ocurrió con esta construcción, no actuarán de manera correcta como dicta la ley. Debían proteger a las personas que transitaran por el espacio público adyacente a la obra. Tenían que ejercer su labor de vigilancia y control tendiente a prevenir la ocurrencia de hechos, y también no ejercieron su labor de vigilancia y control por parte de las entidades territoriales para ejecutar esta obra que no tenía licencia ni algún permiso por parte de estas. Era su obligación, le correspondía verificar que la licencia de la construcción cumpliera con unos requisitos técnicos y normativos. El Estado nunca solucionó los problemas que producían dicha construcción en la diagonal 21 del barrio El Bosque, ya que desde el inicio de la obra varios residuos de la construcción caían a la propiedad provocando daños en el techo. Además, por el adosamiento de la edificación a la vivienda familiar se generan pronunciadas grietas en la casa, situaciones que según López de Pájaro ponían en riesgo la vida de los 4 residentes, entre los que había una mujer en condiciones de discapacidad, pero ninguna entidad estatal respondió a su alerta, aunque esta empresa presentaba un gran riesgo para estas personas. Esta constructora nunca exhibió alguna valla donde se vea licencia de la curaduría. Tampoco le socializaron o notificaron sobre la construcción a los vecinos, que es lo correcto. La afectada solicitó que de manera oportuna se tomaran las acciones legales respecto a la construcción vecina, que estaría violando las normas que regulan esta actividad. Las situaciones se siguieron presentándose hasta el punto de que la señora Beatriz le cayó un ladrillo que se desprendió de la construcción, dejándola inválida. La señora Beatriz López de Pájaro acude ante usted como abogado, porque pese a las denuncias realizadas ante la alcaldía y la publicación de la prensa, la situación siguió presentándose hasta el punto de que a la señora Beatriz le cayó un ladrillo que se desprendió de la construcción, dejándola inválida. Usted como abogado debe explicarle qué derechos le fueron vulnerados. A usted se le vulneraron varios derechos fundamentales que el Estado debió proteger en el momento oportuno, como el derecho a una vida digna, a la salud, al trabajo, a un ambiente sano, el desarrollo de su integridad física antes que ocurrieran los hechos.
¿quién o quiénes están obligados a resarcir los derechos? El Estado, por omisión a su deber de proteger a los ciudadanos de actos ilícitos, como sucedió con la dicha construcción, al no tener requisitos necesarios para su aval. ¿Cómo deben ser resarcidos los derechos? Por medio de indemnización patrimoniales se reclama la reparación del perjuicio material en la modalidad del daño emergente, correspondiente a los gastos médicos que debe realizar la parte demandada para la atención de su salud, que ha debido realizar la parte demandante para la atención de la salud, y el daño que se restringe a aquellos de la esfera íntima de la persona y a los sentimientos sujetos. Cuarto, ¿qué información hace falta para determinar a quiénes demandará para obtener el resarcimiento de los perjuicios? Licencia de la obra, la omisión por parte de las entidades estatales a través de su oficina de planeación, las medidas tendientes a garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los riesgos que representaba esta edificación, examen médico de la parte afectada. Conclusiones. La responsabilidad del Estado se ha manejado entre los dos títulos de imputación de responsabilidad tradicionales, como lo son la objetiva o sin falla, a los subjetivos o por falla, siendo esta última la mayor tradición en el sistema jurídico colombiano, porque es la actuación irregular de la administración la que en mayoría de los casos genera perjuicio indemnizable por los particulares. La responsabilidad por falla del servicio tiene su origen en el derecho administrativo francés, con algunas decisiones de tribunales de conflicto y del Consejo de Estado, lo que ha determinado que sea de clara preponderancia jurisprudencial, lo que significa que han sido providencias de la jurisdicción contencioso administrativo la que le imprimen identidad. En el derecho colombiano, la responsabilidad por falla no se ha alejado de la concepción francesa. La identidad, al identificar la misma, en que la administración actuó mal tardíamente o no actuó, pero que con la sentencia de la jurisdicción contencioso administrativo se han ido afianzando los criterios de irregularidad o anormalidad en la actuación como fuente de responsabilidad administrativa por falla del servicio, ante las limitaciones que presenta la teoría clásica francesa. La responsabilidad subjetiva no se concreta únicamente con el criterio de falla aprobada, sino que existen otras modalidades como la presunta, la anónima o la falla relativa, en donde cada una de ellas, metiendo su identidad, sus características propias, en efecto la doctrina en la mayoría de los casos identifica la falla con la prueba de la misma, lo cual es un error, porque en eventos de la falla presunta lo que específicamente la misma es la presunción de existencia. Gracias.